¿Y algo más? Igual que en las paramétricas voy a comparar alguna variabilidad de estas medianas, ¿sí? Como en la paramétrica comparo promedio y varianza, en las no paramétricas comparo mediana y alguna variabilidad, todavía no vamos a ver el tema, pero alguna variabilidad de estos datos a partir de la mediana. Cuartiles, pero así en general, ¿sí? Entonces, cuando yo digo que voy a usar una no paramétrica como una Lemma-Whitney, coloco mis datos, no voy a hacer una gráfica de promedios y desviación estándar, porque eso para nada utilicé para estos datos. Entonces puede que no coincida el informe. Puede que por suerte también gráficamente se vea una diferencia, pero si no, oye, pero si acá no hay diferencia, ¿cómo tú me dices que hay diferencia? Que estoy graficando una cosa y aplicando una prueba para otra. ¿Sí? Ahora sí, ¿te entendí un poco mejor? ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería el gráfico? El gráfico sería, vamos a llegar a ese tipo de gráficos, pero medianas y cuartiles. Okay. ¿Sí? No promedios y desviación estándar, sino medianas y cuartiles. Eso quiere decir que los datos entonces serían graficados más o menos como el gráfico que vimos en el pasito. ¿En el pasito? No, no, va a ser si lo típico que tenemos es, no voy a poner siempre este ejemplo, pero algo que en milímetros, digamos, yo tengo un diagrama de cajas así. Un box ¿Cierto? sería Sí, para medianas voy a hacer un cuadro de cajas o algo parecido para medianas y cuartiles, indicando las medianas y indicando los cuartiles. Yeah. O si tengo dudas al respecto, y eso lo vamos a ver ahorita, pero podemos ir adelantando, que es muy útil, pero no muy usado, lo que yo les estaba graficando. Los violines. Un diagrama de puntos simplemente, porque ahí me puede dar una buena idea de medianas y cuartiles. Yo lo que había visto era que, por ejemplo, se podía hacer ese diagrama de puntos dentro del box plot. Tú haces tu box plot, pero para que te explique mejor, se ponía dentro, entonces se podía ver toda esa dispersión de los datos. Sí. También había visto que cuando lo ponían la mediana y así quedaba un poquito más explicativo. Sí, puede ser. De hecho, hay estos de violín, de bigotes, box plot, que superpones puntos con los estimados. En violín creo que Sí, si uno, como decía para la práctica de la clase pasada, mientras uno explique mejor la información de la data que uno tiene, es mejor. Ahora, no hay una regla, vamos a hablar algo de eso, de presentación de datos, pero no hay una regla donde, es mucho mejor siempre el pie, o es siempre mucho mejor el histograma, o siempre mucho mejor el box plot, depende de nuestros datos, y tenemos que colocarlos de alguna manera para que sea más fácil de transmitir la información, tipo acá, hay diferencias. ¿Cierto? ¿Sí? Ok. Entonces, medianas. Valor que ocupa la posición central o media de los ciclos ordenados, ascendentes y descendentes. Divide la frecuencia de distribución en dos mitades iguales, 50% de datos para cada lado. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunos detalles más. Ventajas, es fácil de calcular, es un promedio posicional, como ven. Entonces vamos a hacer algo más, digamos, metiendo mano en eso, ordenándolos y cosas así cuando hagamos la clase de pruebas no paramétricas, para que vean que tenemos que ordenarlos por ranking de menor a mayor cada uno de los grupos y luego comparar esos rankings entre, por ejemplo, acá decía, tienen promedio de talla, por decir algo, 1.5 contra 1.5. Perdón, 1.5 contra 1.8. Ok, este lado parece que tiene talla mayor. Aquí no. Para las medianas tendría que hacer un ranking de aquí, de todos. ¿Cuál es el más alto? Digamos tú. Él va primero. ¿Cuál le sigue? Alguien de acá. Y así. Y hacer una sumatoria de ranking de este lado contra este lado y comparar la sumatoria de rankings. Eso es lo que hacen las no paramétricas. Entonces, ven, no usamos promedios, tampoco usamos desviación estándar, sino el orden de magnitud que acumula un grupo contra el otro y se compara. ¿Sí? Entonces, matemáticamente no es nada complicado. Ahora, cuando lleguemos a esto lo vamos a ver, pero ese, digamos, el resumen. Y
La ventaja es que no se afecta por outliers. Determinada para escalas ordinales, interválicas o de proporciones. Y aquí entonces, algún ejemplo de alguna variable ordinal. Solo para repasar. Grado de contaminación. Bajo, medio, alto. Bajo, medio, alto. Grado de contaminación. Grado de contaminación, mucho, poco, muchísimo. Nivel de educación. Lo podemos, digamos, esas mismas escalas nos podemos poner números tipo grado de contaminación, del 0 al 10. Ya es ordinal, y ya podemos utilizar medianas. ¿Sí? ¿Sí? Normalmente esos datos se estilan a trabajar con no paramétricas. Desventajas: no considera todos los datos, no considera valores exactos de cada registro de observación. Si trabajamos con medianas, entonces no vamos a tener un promedio así en unidades tal cual, sino vamos a tener el dato que está a la mitad, simplemente. Y ahí es, si ven, cuando yo saco el promedio para una prueba paramétrica, he cogido todos los datos, los he dividido por el n y tengo este promedio. He cogido todos los datos y están involucrados en este número. Cuando es la mediana, digamos, todos los datos están incluidos, pero no están tan representados como aquí, porque es, ok, hay 20 para arriba, 20 para abajo, yo estoy en medio, esa es la mediana. Pero si se dan cuenta, la incorporación de los datos, de todos los datos aquí en el promedio es mucho mayor que en la mediana. ¿Sí? Por eso es otra de las razones por qué tratamos de ver pruebas no paramétricas, porque es como más inclusiva. A diferencia del promedio, no es sensible a cálculos matemáticos posteriores, por tanto no es usado en muchos test estadísticos. Como decíamos eso, por eso todavía tenemos esa dependencia de los paramétricos. Calcular la mediana de dos grupos en conjunto, la mediana no representa los datos de mediana de cada grupo, sino la mediana del conjunto de los dos. Y para pruebas no paramétricas se emplea comparación de medianas, que es nuestra medida de tendencia central en estas pruebas, y datos en orden de magnitud, comparamos rankings entre esos dos grupos, como ya adelanté un poco. Moda. En moda usamos bastante menos, ¿sí? Y cuando tenemos muy poca información con los datos, quizá nada, puede ser útil la moda, pero en biología lo usamos un poquito, ciencias sociales quizá un poco más. Algunos ejemplos: algunos conjuntos de datos no presentan modo, entonces estamos fregados, porque si no hay un dato, todos los datos son únicos, o todos los datos se presentan el mismo número de veces, no hay una moda visible, calculable, mejor dicho. Entonces podemos tener ese dato perdido. ¿Sí? La moda es usada poco frecuentemente, salvo cuando tenemos la distribución binomial. Y las ventajas no son muchas, pero único parámetro de tendencia central empleado para datos medidas en escala nominal. Entonces, cuando tenemos datos de una variable en escala nominal, básicamente nos queda moda. Algún dato en escala nominal, una variable nominal, colores, sexo, religiones, especies, hábitat, por ejemplo. ¿No? Podrían ser tipos de tratamiento de algunos elementos. Si no hay una concentración que tiene una gradiente, tratamiento A, B, C es nominal básicamente. Fácil de calcular. Y desventajas, no lo empleamos mucho. Y básicamente cuando tenemos n grandes puede funcionar, pero si no, no ayuda tanto. Ok, estos son gráficos clásicos y típicos de cuando tenemos distribuciones que no son normales, todavía no coinciden esos tres parámetros. Para distribuciones normales. Y la mediana es preferida cuando existen pocos valores extremos en la distribución, como creo que mencionamos por ahí también.
algunos valores presentan valores no determinados, asociar una instrucción abierta en los extremos, en las cuales muy largas, y datos son medidas en una escala ordinal. Preferimos utilizar la mediana como medida de dispersión central. La moda es preferida cuando los datos son medidos en escala nominal, y la media geométrica, es la medida preferida cuando los datos son medidos en escala logarítmica, poco frecuente para nosotros. Y acá solo para complementar algunas medidas de tendencia central, ¿sí?, que no son tan utilizadas, solo para que tengan una idea. No sé si hemos usado alguna vez esta, yo creo que no. ¿Sí? Y es menos afectado que la media por valores extremos, siempre es menor que la media aritmética, se emplea para datos, probablemente representan una progresión geométrica, por eso por ahí viene el nombre. También se emplea cuando los datos son sesgados hacia la derecha. Y la media armónica, que también su fórmula es poco conocida, poco utilizada, inversa los datos y, bueno, por fórmula es la sumatoria inversa de la información que tenemos. Siempre es menor que la media geométrica y se emplea en algunas pruebas estadísticas en biología, no muy frecuentemente. Hay un ejemplo, solo para complementar. En diferentes poblaciones, el cálculo de los efectos de las fluctuaciones en los tamaños poblacionales y sobre todo por efectos a veces de botella y estocásticos, entonces, que son bastante pequeños con una probabilidad baja, se estudian o se puede describir la información a través de una media armónica. ¿Sí? Muy pocos individuos contribuyen por genético limitando la realidad genética de población, viene muy chiquitito después de un cuello de botella. Y ahí podría ser útil o se utilizaría esta media que no es muy frecuente. Y entonces, una cosa importante, quizá la más importante de esta parte, es que cualquier medida de tendencia central debe ser presentada en contexto, medida de dispersión de los datos. Entonces, necesitamos siempre, como colocamos aquí, tener este promedio y una medida de tendencia central, media, mediana, media armónica, geométrica, lo que toque, para describir qué tan variable es el dato que estamos presentando. Entonces, como decíamos, si en algunas clases pasadas yo tengo un hábitat con número de especies en A y B y no sé si ese promedio, no tengo una información de la dispersión de los datos, es imposible afirmar casi nada sobre esos datos, si son mayores, si son iguales. Si la pregunta es qué voy a conservar, qué voy a afectar, o qué voy a elegir en general, cuál es el mejor valor, no puedo si no tengo ese contexto, que son medidas de tendencia central y medidas de dispersión de datos. Cuando ustedes presentan sus datos, ¿acostumbran colocar esto? ¿Alguna promedio de desviación estándar? ¿Sí? ¿Sí? Debería ser más rutinario. Vemos que en algunos artículos sí se presenta, en otros no tanto, pero nos da muchísima mayor información si tenemos esta información adicional. Entonces, un recordatorio de que vale la pena. Y medida de dispersión, entonces como ven hay una lista larga, las que más conocemos y hemos hablado, varianza de desviación estándar, pero también tenemos rangos, cosa más básica, cuartiles, rango intercuartil, error estándar o intervalos de confianza. ¿Sí? Pues vamos a hablar de alguno de ellos con el pretexto de lo que les comentaba hace un momento sobre la presentación de los gráficos. ¿Sí? Quizá como ayuda para también el informe de la última pregunta de la práctica de la clase pasada. Entonces, ¿cómo ven ese gráfico? ¿Cuál es la conclusión de ese gráfico? Que los machos son más grandes que las hembras. ¿Cierto? ¿Puede ser? ¿Algo que criticaría en ese gráfico? No hay la frecuencia de datos. ¿Cierto? ¿La frecuencia de los datos o tampoco? El N. Yo creo.
¿Cuál es el promedio del tamaño corporal de las hembras? No lo dije. No sabe. O de los machos, ¿cierto? De hecho, la primera vista es, por eso es importante, porque es, hay un gráfico que nos está diciendo tamaño corporal de machos y hembras, que es el ejemplo que yo he estado colocando también por aquí, pero presentado de otra manera, ¿sí? Y lo primero es, sí, está diferenciando, pero en una segunda vista faltan algunas cosas o podríamos mejorar ese gráfico, ¿sí? No estamos seguros qué nos están diciendo los autores de dónde está el promedio. De hecho, no están incluyendo la brevedad de los datos, ¿sí? Y tercero, no sé si se dan cuenta, pero quizá han visto gráficos de este tipo. Nuevamente, este es un histograma, ¿sí? O gráfico de barras, mejor dicho, que es muy útil para algunos casos, pero en este particular no es el más adecuado. Pero seguro que hemos visto algún paper, inclusive un artículo, una tesis, un informe que presenta este tipo de información así, porque a veces es lo que vota el Excel, ¿sí? Entonces, la primera recomendación, todos usamos Excel para hacer nuestros gráficos los más sencillos. Para hacer gráficos más avanzados, quizás recuperamos el gráfico del programa estadístico, lo trabajamos en un paquete específico de R o algo parecido, pero no lo dejemos tal cual el Excel lo está votando, porque no sé si ya han revisado ustedes como profes o revisores de algunos informes de prácticas o algo parecido, y si te viene un gráfico en Excel copiado y pegado con los colores típicos de las barras de Excel, con el font típico y nada más, esta persona no le tomó pero ni 5 segundos a mirar y tratar de mejorar ese gráfico, digamos, de la parte de diseño gráfico, no de la parte biológica, ¿sí? Volviendo aquí, si se dan cuenta, podemos asumir que el promedio de tamaño corporal de las hembras es algo sobre 36 y el de macho es algo sobre 60 y tantos. ¿Qué críticas le harían o comentarios, sugerencias a ese gráfico? ¿Cómo lo mejoramos? Desviación. ¿Ya? ¿A qué lo cambiaríamos? Usar otro tipo de gráfico. Ya, pero digamos, ¿qué es lo que está, qué otras críticas tiene ese gráfico? Sí. ¿Esos valores son promedios o acumulados? Ahí son tamaños corporales, ¿no? O sea, digamos, por eso digo, parece solo un dato, ¿cierto? No sé si es de muchos o de Se pocos. puede ver bien la distribución de los datos. Ya, no se ve la dispersión, no nos da información del N. ¿Perdón? No sabemos si es una hembra o un macho. No sabemos cuántos individuos están involucrados en eso. ¿Qué mencionabas? Tamaño de la muestra. ¿Sí? Entonces, y cosas también importantes es que no sé si han visto, cuando he tratado de calcular, y supone que yo hice ese gráfico, pero sé que está mal, a propósito, para saber cuál es el dato ahí promedio a la altura, ni siquiera está en pares o cada 5 el eje aquí, es muy difícil calcular al ojo qué valor estamos tratando de representar ahí como tope de esas barras. Entonces, normalmente, como han visto, nosotros interpretamos mejor de a pares, de a 5, de a 10, dependiendo la magnitud, ¿no? Pero eso que nos bota por defecto al programa no tiene que ir ahí porque no facilita, dificulta totalmente. Y lo más crítico acá, que todos creo que lo saben, lo he incluido, pero no se ha mencionado por lo menos directamente, es que no llego hasta ahí, así que voy a representar acá. Si yo colocara simplemente una rayita acá, no todas esas barras, sino una rayita aquí, diciendo que este es el promedio, me daría exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, toda esta información que está acá no sirve de nada, porque de hecho, para esta variable, no ha habido una hembra que ha tenido 0 de tamaño, un macho que ha tenido 0 de tamaño, ¿sí? Entonces, si yo dijera, este gráfico fuera de especies acumuladas en el hábitat A y B, claro, sí, empezamos por 1, 2, 3, llegamos hasta la especie, no sé, 30 y algo,
y en la otra barra en el 70 y algo. Entonces sí tendría sentido ese crecimiento de la barra. Pero para esa variable, toda esta información debajo no sirve de nada. Estamos metiendo un montón de bulla al gráfico y no nos está facilitando la interpretación. ¿Sí? Entonces por eso colocaba ese gráfico ahí para criticarlo. Pero si algunas cosas, sí, muy bueno. Algo así podría ser mejor. ¿Sí? Tenemos alguna información como promedios, mediana, cuartiles, mínimo, máximo. En cuartiles, por ejemplo, cuartil de 5, cuartil de 95, que a veces se estila, no mucho en biología, pero se estila en otras cosas estadísticas, incluir esos cuartiles cuando queremos describir algún detalle en particular a través de un box plot, lo podríamos también incluir. Y el promedio. ¿Sí? Ahí todavía no estamos colocando los puntos específicos. Y otra cosa importante que es, no tenemos simetría de cuartiles en torno a la mediana. Es decir, cuando vemos el promedio está casi siempre en el medio exacto del box plot, cuando hacemos un box plot de promedios. Pero cuando hacemos un box plot o algo parecido de medianas, no queda en medio, por definición. O sea, es muy difícil que quede en medio. Como ven, esa raya mediana, la raya negra está, digamos, tirando más a la parte superior. Entonces es más o menos fácil diferenciar un box plot que está graficando promedios que está graficando medianas. Sí. Aquí algo parecido, como un ejemplo similar, de rangos. Entonces, a veces sí me interesa incluir información de rangos. ¿Qué tanto varían esos datos? Yo creo que lo recomendable, no sé si ustedes ya han usado y concuerdan conmigo, pero es mejor, dentro de lo posible, graficar con una nube de puntos. O sea, colocar todos los datos, pero si es una nube muy grande, un n muy grandote, entonces quizá es mucho ruido y quizá conviene resumir en cosas parecidas. Si no, yo diría que la nube de puntos. ¿Han usado un gráfico con nube de puntos alguna vez? ¿Sí? ¿Para qué variables, por ejemplo? ¿Abundancia? Ya. ¿Abundancia de bichos? Bueno. Quiere decir, porque si son vertebrados, hay muchos ceros, entonces todos se pegan acá al borde y no ayuda tanto. ¿Tú, María? No, para medidas. ¿Medidas de? De SDL de la... SDL, ya. Y ahí es, sí, más fácil porque sí, no hay, o sea, varían en todo el rango, no se pegan mucho al inicio de la base, salvo que sea de adultos. Medida de adultos, ¿verdad? De adultos, ajá. Sí. 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 Una consulta, y en este caso de las barras, este tipo de diagramas, cuando le agregas las barras, ¿es válido o podría ayudar? Yo diría que si tenemos datos así de medidas, no es adecuado, no es recomendable colocar barras. Cuando estamos hablando de conteo, sí, porque estamos acumulando como ladrillito sobre ladrillito, entonces si la barra es más grande, implica que yo he subido todo eso, ese recorrido, digamos, acá. Yo he acumulado primero aquí, y llego hasta ahí. Me refiero a las hay unas barras de desviación que se le puede agregar. Acá al verde. Sí. Así. Ajá. Sí, claro, ahí sí. Sería lo ideal. Sí, como estamos mencionando aquí. O sea, no solo el promedio, sino también la variabilidad de la situación de los datos. Sería mucho mejor que barras, que no nos está dando nada de información. ¿Sí? Sí. Y la medida, como menciono aquí, más básica es de dispersión, es el rango, que va de mínimo a máximo. Intercuartil, como que algo similar, pero para variables no paramétricas, adecuado para datos que van en rankings, más útil que rango, porque no es muy afectado por los layers, no es simétrico alrededor de la media, igual que promedio, y para
cuartiles, los más empleados son el cuartil 1 y 3. ¿Sí? Que es más o menos como los símil de tipo desviación estándar 1 positivo, 1 negativo para variables con distribución normal, para variables que no tienen distribución normal y vamos a utilizar la mediana. Lo complementario es cuartil 1 y cuartil 3. Si ven, eso vale la pena ver con el gráfico. Sí, cuartil 1 y cuartil 3. ¿Sí? Con el promedio es más o menos una desviación estándar a partir del promedio para datos no paramétricos, cuartil 1, cuartil 3, y el cuartil 2 es la mediana, está en medio, por definición. ¿Sí? Entonces, una representación puede ser esta, siguiendo con el mismo ejemplo, pero otra es, y ahí el tema es que no todos los programas permiten hacer estos gráficos, en el Excel no, por ejemplo, pero ahí está la misma información graficada de dos formas diferentes. Entonces, ahí ni siquiera necesitamos, si se dan cuenta, colocar el n para los de puntos, porque decimos, primero, hay bastantes, no los vamos a contar, y hay bastantes en los dos lados y parece más o menos que hay un n parecido en los dos. Eso nos da la seguridad de que son comparables. 1. 2, es que si yo creo que tiene distribución normal, como que parece, yo puedo establecer que más o menos por ahí, como que la mitad debería ser el promedio, y un poquito más arriba y un poquito más abajo. Ahora lo explico acá, no llevo hasta arriba, pero más o menos. Yo puedo decir casi, sin error equivocarse, que eso va a ser el promedio de hembras, promedio de machos. ¿Sí? Y que más o menos por aquí van a estar las desviaciones estándar. ¿Sí? Lo podría, como alguien mencionaba, inclusive superponer, ¿sí? Como un box plot más, o sea, como estos dos gráficos juntos, ¿sí? Podría funcionar. Si no tengo una nube de puntos muy densa, va a funcionar. Si está muy densa, mejor no elegir entre una de las dos. ¿Sí? Y además, aquí como decía, del n puedo tener una idea clara, y aquí también información que no estoy, ¿qué información no estoy teniendo acá que sí estoy teniendo aquí? Además que las que ya mencionamos, el n, pero acá me está diciendo más o menos algunas cosas de la dispersión del promedio, las cosas de dispersión del promedio y el n. ¿Qué información más hay aquí que no está acá? La frecuencia. La frecuencia. ¿Cierto? Que, tipo, aquí, mientras más ancho, por ejemplo, esta zona, tengo en este valor x de aquí, algún valor que se repite constantemente, que aquí no lo puedo ver. ¿Algo más? Que también es una medida de dispersión, máximos y mínimos. ¿Cierto? Ahí claramente mínimos, máximos, mínimos y máximos. Las bolitas más abajo, las bolitas más arriba. O el puntito más abajo, el puntito más arriba. Que aquí estoy representando una desviación estándar en teoría y entonces no la puedo ver. La puedo graficar y hacer algo más, sí, pero para ese ejemplo no lo estoy incluyendo. Entonces, como ven, es bastante informativo, pero puede parecer quizá poco elegante, es poco utilizado, no es tan utilizado, pero es bastante informativo, es, yo creo que bastante adecuado para analizar la data. Quizá al final vemos que tengo esta y esta es mucho más fácil de entender, más fácil de graficar, más adecuada, ¿okay? Pero para el análisis de datos quizá mantengo esto y quizá después también inclusive lo coloco como contexto o no, pero para análisis de datos es muy recomendable. Densidad de diagrama de puntos.
En el programa estadístico utiliza, ¿tienen esa opción? O sea, ¿la han buscado y no la han encontrado o no la han buscado? ¿Cuál? O si la de puntos. No lo he encontrado. ¿La han usado? Los animo que las usen, como ven tienen bastantes etapas, tienen toda la información de golpe y si hay un layer raro, se va a notar a la distancia, ¿cierto? Dependiendo con qué programa o qué configuración tengan aquí, puede ser que no coloquemos outliers y nos estamos perdiendo información importante, en cambio acá sí o sí van a aparecer los outliers. ¿Sí? Y como sí sabemos hay una simetría de dirección estándar en toda la media, por definición, de normalidad. Yo coloqué esto porque encontré alguna vez, entonces hay muchas maneras creativas de escribir. Este es el que he usado, pero de hecho R tiene, pero ningún paquete estadístico que conozca tiene estos plots de Cleveland, pero es gráfico de cajas versus gráfico de puntos con la misma información. El eje horizontal en el B representa el valor, digamos, de longitud grande del ala y el eje vertical, la longitud del ala y el eje vertical corresponde a el orden de datos sin importar el dato propiamente. ¿Sí? Entonces, para ordenarlo de alguna manera. Y acá se pueden detectar también fácilmente los outliers, como este, y ver qué tan útil, correcto es para el análisis que tengamos que hacer. Entonces hay muchas maneras de hacerlo, no solo las clásicas cuando grafiquemos la información, para analizar o para presentar nuestra data. Entonces, salud. Y lo más importante que tienen que tener en cuenta para la elección y el diagramado del gráfico es que, no sé si les pasa, pero a mí, por lo menos yo, cuando quiero ver un artículo es ideal que tenga un gráfico, porque si solo hay un gráfico, ese gráfico sí o sí es la respuesta central del gráfico, de la investigación, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces uno busca el artículo, busca el gráfico y es casi la mitad del abstract, o debería ser, ese es el resultado más importante y debería estar lo más claro posible para que uno, como primer golpe de vista, pueda identificar si toca, hay diferencias, no hay diferencias, hay relaciones entre las variables, no hay relaciones entre las variables, este es el mejor tratamiento del A que el B, no hubo diferencias entre años, no hubo diferencias entre comunidades, la especie A es más o menos que la especie B, en algún parámetro, debería estar verificado y es mucho más fácil de entender que lo veamos, lo detallemos en el texto. No es que no lo vamos a detallar, pero como primer golpe de vista, nosotros podemos diferenciar con un buen gráfico. Y los outliers que he repetido varias veces, ¿han trabajado ustedes, han detectado alguna vez outliers y los han eliminado, considerado? ¿Han identificado outliers alguna vez en su data? Supongo que sí. Sí. ¿Sí? ¿Y qué han hecho con eso? Me di cuenta que no era la especie que debía ser, que había estado muy bien. Claro, muy fácil, ¿cierto? No Algún era- error no que entraba. la base de datos se coló alguna cosa que no debía. ¿Algo más? ¿Algo outlier que les dio problemas? Sí. ¿No? Sí. ¿Sí? En mi caso tuve un dato muy atípico, pero era algo como algo que no pasó casi. Ya. Porque era, por ejemplo, estaba tomando medidas de contenido estomacal y todo estaba bien hasta que encontré un estómago con una piedra gigante. Entonces tuve que eliminar ese dato porque en realidad jalaba todo y era algo muy atípico Claro. en todo lo que tenía. ¿Qué era el Twitter y leemos? Una gastroteca. Una gastroteca. Sí. Se había comido una piedra que había extendido incluso las dimensiones de su estómago. ¿Y tú capturaste ese bicho? No, era de colección. Colección. Claro. Alguna vez me pasó a mí, bueno, hablando de cosas ya anecdóticas, pero que si hubiera visto solo el contenido, quizás parecido. Encontré una media pepa de melocotón
en una lagartija así. Que quizás, si te hubieras capturado, quizás hubiera pasado lo mismo. Yo lo capturé. Era en una isla, estábamos haciendo alguna cosa y de repente las lagartijas corrían. El primer día esa se movía muy poco. El segundo día se movía muy poco y pierde coloración, pero estaba enferma, se había tragado la pepa, se había atorado y no podía comer nada más y estaba muriendo. El tercer día estaba muerta. Yo sospecho que hubiera pasado eso con mi rana, porque la piedra era muy grande. Demasiado grande. Ajá. Claro, se imagina una media pepa de melocotón, se la intentó tragar, se la tragó y no pudo tragar nada más y murió. Y cuando lo disectamos parecía que, o sea, acababa de morir porque todavía se movió un poco, lo sacrificamos y cuando lo abrimos olía como si estuviera pudiéndose muerto ya 2 o 3 días, estaba descomponiendo por dentro. Pero bueno, anécdotas de dietas. Pero entonces lo importante es que sí podría ser algo que considerar un outlier. Yo siempre coloco un ejemplo, creo que muy pocos han estado conmigo en otro curso, entonces puede ser nuevo, para tener una idea de los outliers. Entonces, a veces los outliers, como en esos casos, conviene retirarlos porque pueden ser errores de tipeo, cosa básica, o errores de especies, o alguna condición extrema, como el ejemplo de la piedra, que no vale considerar en esta información. Pero vale, en algunos casos es algo naturalmente registrado y vale la pena incluir. Entonces hay que decidir adecuadamente si incluyo esa información o no en mi data. Y la idea, a pesar de que es difícil, ser lo más objetivo posible, porque si la inclusión o no de ese outlier hace que mi hipótesis alternativa no sea comprobada, yo voy a estar ahí en una duda hasta ética de si lo meto o no lo meto. ¿Sí? Pero identificar outliers no es fácil. Creo que aquí pero yo quise, tratando de buscar una definición, hace poco, creo que hace unos años nada más, encontré este artículo que, como ven, no es tan antiguo y es del Journal de Social Psicología o algo parecido, y el artículo es justamente algo bien matemático, o sea, tratando de detectar los outliers. O sea, es muy difícil saber realmente qué es un outlier, cuándo lo considero, cuándo no lo considero. ¿Sí? Entonces, mi ejemplo va a que, como les digo, yo soy más de cosas terrestres y de comunidades, a veces de poblaciones, pero el ejemplo va así. Detectamos algún outlier que nos estaba metiendo mucho ruido a la información y decidimos no incluirlo. ¿Okay? A pesar de que sea un dato real, confirmado y válido. ¿Por qué no? Imagínense un estudio en Andes de comunidad de aves en varios años. ¿Okay? Como la matriz que trabajaron, pero de aves. Creo que se digamos de aves. Y estaban en los mismos hábitats. Y de repente tiene una comunidad de aves en el hábitat A, en el B, en el C y en el D. Y cuando hacía comparaciones y similaridades, veía que había un hábitat que era muy diferente a los demás, básicamente por una o dos especies. Y podría ser válido. Ya revisando la información, solo para que tengan una idea, los que no han trabajado con ornitólogos, el ornitólogo trabaja con puntos de conteo normalmente, digamos, hace el censo con binoculares aquí, 250 metros más, hace otro y así. Y cada monitoreo o evaluación de unidad de muestreo lo hace en el hábitat de pajonal, en el hábitat de bofedal y en el hábitat de matorral, lo que vieron en la plantilla de Excel. Y la especie que estaba diferenciando ahí a ese hábitat, no me acuerdo, no me interesa cuál hábitat, era el cóndor. ¿Okay? ¿Ah? Cóndor. Ajá. Entonces ellos tuvieron un punto de conteo en el, puedo decir, matorral, vieron cóndor, lo registraron, y ese registro de cóndor y de otro, digamos, cóndor, y otro rapaz grande, algún halcón que no me acuerdo, hacía que sea muy diferente el hábitat de matorral versus los otros hábitats. Y decidimos no incluir ese registro de cóndor, sacarlo de las comparaciones.
¿Qué creen? ¿Que fue adecuado, errado, a favor, en contra? Si fueran revisores de ese, si fuera un artículo, cuestionarían el retiro del cóndor. Fue bien identificado, en la misma metodología, en el área adecuado, en el hábitat, cuando se estaba haciendo el unidad de muestreo. ¿Por qué lo retiramos? ¿O por qué estuvo bien retirarlo? ¿Por qué no estuvo bien retirarlo? Esas son aves que tienen un rango de acción bastante grande, ¿no? El cóndor sí. Entonces lo retiraron por ese motivo. Sí, en parte. Entonces estaba bien. Sí. El ejemplo va por ahí, ¿cierto? La explicación va por ahí. Porque para cualquier prueba estadística o cualquier análisis que tengamos, sí les pasa, pero se pan a veces fastidian demasiado, y de ahí yo rebajo el sonido y de ahí 2 días después, creo que llamadas. Ok, volviendo al cóndor. Entonces, ¿por qué lo eliminamos? Porque lo que está asumiendo la data que yo estoy analizando, y por eso decía que había similaridades grandes, es que tú me estás diciendo que en el hábitat matorral hay cóndor y en los otros no hay. Pero lo que realmente pasó es que, por el gran desplazamiento, es que cuando yo estuve en el matorral, el cóndor pasó y seguro pasó todos los hábitats que yo estaba muestreando, pero yo estaba ahí en ese hábitat. Pero lo que el programa está interpretando es que tú me estás diciendo que está en el matorral, en el bosquedal, en no sé qué, no está. Sí. Y no es así, es simplemente fortuito que en ese hábitat pasó ese virus. Entonces, ese es un outlier que sí conviene retirar porque le estoy metiendo un efecto artificial de diferencia. O sea, de observación. Tienes que tener una idea sobre la ecología, sobre la mayoría de individuos que estás en ese caso. Otro ejemplo de retirar, quedó claro por qué lo sacamos, ¿cierto? Sí. Ahora, si estuviera con lagartijas y cosas así chiquitas, estas no se van a mover de un hábitat a otro, de una muestra a otro. Entonces, si encuentro una serpiente que me mete ruido, pucha, tengo que pensar otra estrategia si lo tendría que sacar de la ecuación de comparación. Pero a mí sí me ha pasado en algunas veces con lagartijas, que he tenido que sacar la lagartija, pero porque durante el tiempo del inventario no entendía, no me acuerdo qué especie, pero era una especie que no tenía por qué estar ahí, y estaba ahí, y yo me estaba rompiendo la cabeza de por qué estaba ahí, y de ahí me di cuenta que pasa que a veces en Amazonía hay estas cosas de guamas, estas como camas de guamas que viajan en el río, y se había metido ahí, entonces estaba en un ambiente que no tenía que estar, porque había viajado como polizón en un coso de guama, no tenía que estar ahí, pero estaba. Entonces, por eso pensé en el coso de... Sí, puede pasar algo así, recontra fortuito. Que entonces, no hay una recomendación estándar de qué es un modulario y cuándo considerarlo y cuándo no. Puede ser muy informativo y complementar el análisis, complementar la información que estamos analizando, o puede estar metiendo un ruido innecesario en la información y podríamos, si no sacábamos el cóndor, decir el matorral es completamente diferente del hábitat X, Y, Z, y cuando la verdad que la comunidad en general era muy parecida, solo por ese registro fortuito de un bicho que se estaba cruzando por todos lados. ¿Sí? Algo parecido pasa cuando profesamente se eliminan algunos datos poco frecuentes, con la misma idea, ¿no? Bichos que, como aves o plantas o algún animal, tienen frecuencias muy bajitas con datos comunitarios muy completos, por regla se decide eliminar los que tienen de 2 o un individuo en total para sacar esos posibles outliers que no le metan ruido a nuestra comparación. Ejemplo de bichos como ese, o ejemplo de cosas de respeto, pero puede aplicar a cualquier grupo. Si estamos viendo en Andes comunidades y comparaciones entre años y de repente aparece una serpiente que nunca aparece, le va a meter un ruido enorme porque ni las estamos buscando en la realidad. O sea, tenemos que hacer una metodología muy específica para encontrar serpientes y va a meter un ruido muy grande. Y entonces, si desde el inicio como metodología decimos vamos a hacer esto, eliminar por estos criterios, no es una mandaraqueada, ni es algo forzado, ni es algo tendencioso, sino es algo estándar para llegar a un objetivo de comparar alguna cosa más amplia. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Tuvieron ejemplos? Yo creo que quería, me estaba pasando, bueno.
Pero una consulta, pero es lo que está comentando, es interesante, pero digamos, bichos un poco más pequeños que por ejemplo no tenga tanta noción acerca de la ecología, podríamos también interpretar, no sé, quizás sea un insecto que está en la zona, llegó ahí y sacarlo, pues podría estar como por ejemplo datos informativos, sacar, no sé, posibles estrategias a futuro. Sí, claro, por eso, como decía, no hay una regla de, este es muy grandote, pues lo vuelo, no. O este es muy chiquito, no. O no, estos dos, si los saco, cumplo lo que yo decía, no es una regla para identificar un outlier, cuándo lo saco, cuándo lo meto, sino interpretar, claro, este bicho sí, tipo, yo estoy tratando de ver, ¿cuál es el término exacto? Cómo se va acomodando la comunidad en el tiempo, que estén entrando bichos, que estén fluctuando el tamaño promedio de los individuos, ese bicho es muy importante. No lo tengo que sacar, todo lo contrario. Creo que la recomendación sería, si ves un outlier, tratar de entender por qué está ahí o qué está haciendo ahí, cuál es su función y si realmente no interfiere o no cumple alguna función dentro de tu cosito que estás haciendo. Tu O sea, pregunta lo de puedes investigación, sacar. digamos. Claro, si realmente importancia no tiene, o no responde, o no te ayuda, o realmente te está estorbando ahí, pues lo saca. Pero se trata de entender primero por qué está ahí. Sí, por eso decía, no lo vamos a sacar solo porque es muy grandote, muy chiquito el dato, muy extraño. Puede ser muy informativo también. ¿Sí? Okay. Varianza. Ya cosas más conocidas, entonces como ven se refiere a esta variabilidad de la muestra, investigar varianza de la población verdadera, el símbolo que no me acuerdo cómo se llama al cuadrado. No es empleada para escribir una muestra, ya que no se representen las mismas unidades que los datos. Como decíamos, la desviación estándar nos ayuda para escribir, la varianza para comparar o analizar. Muchos de ustedes utilizan la varianza en sus cálculos. ¿Okay? Entonces, solo para recordar, la desviación estándar y el precio de comparación. Estimado de la desviación poblacional es la raíz cuadrada de la varianza, empleada frecuentemente para escribir una muestra, ya que se presenta en las mismas unidades de los datos. Si ven aquí, y eso es lo que estamos llegando que es más importante, si ven, el promedio está en milímetros y la desviación estándar también está en milímetros. ¿Sí? Eso es algo muy importante. Los intervalos de confianza también pueden ser empleados para comparaciones. ¿Por acá? Y esas son las fórmulas. La idea no es que lo aprendan en memoria, obviamente, pero en resumen, la idea es revisarlo básicamente para tener una idea de la lógica tras la fórmula, no que aprendan la fórmula de la memoria. Entonces es una medida de ver promedio menos, el dato X menos el promedio sobre el N elevado al cuadrado. La desviación estándar, si ven, es algo parecido, ¿sí? Solo que raíz cuadrada. ¿A qué se refiere con población y muestra? ¿Perdón? ¿A qué se refiere con población y muestra? La población es toda la data que yo quiero extrapolar mi conclusión, ¿cierto? Y la muestra es lo que yo voy a tener en mano para medir. Tipo, yo quiero saber cuál es repitiendo ejemplos para que se entienda quizá mejor, yo quiero saber cuál es la talla de estudiantes en biología de San Marcos en el posgrado, en este año. Y voy a medir, no los voy a medir a todos, a toda la población, sino esta muestra. Y voy a extrapolar, porque creo que esta muestra es representativa, suficiente, cada dato es independiente. Mido acá y digo 1.5. En promedio es la talla promedio de toda la población de estudiantes de posgrado de biología en este año. Entonces la población sería todo. Todo. Donde yo voy a extrapolar mi conclusión. ¿Sí? No voy a extrapolar a los siguientes años del posgrado de biología, solo a este año.
Entonces mi población de datos son todos los estudiantes de posgrado en biología 2025. También podría medirlos uno por uno a toda la población y tendría la varianza o desviación estándar de la población sería calculada con esa fórmula, como es la variabilidad. Las diferencias en la fórmula son pequeñitas, no es muy grande. ¿Sí? Si ven, y voy a hacer un video con eso, es básicamente el -1. ¿Sí? ¿Por qué -1? No, no quieres. Vamos a ver un video para eso. ¿Ok? Pero entonces, como ven, si yo voy a utilizar, que normalmente hacemos un muestreo, voy a usar esta fórmula para varianza, para desviación estándar y media, y si tuviera los datos poblacionales de toda la población, está arriba. Pues lo que se conocería como un censo, algo así. Ajá, un censo total, cuento todos los individuos. Digamos acá, y eso va a variar, por eso no hay una regla tal cual, digamos, no. Mi idea no es saber el tamaño de cuerpo, de talla, o el tamaño, pensemos, el tamaño de cabeza de los estudiantes de posgrado de biología 2025. Tendría que mirar todo. Mi población sería todos los del posgrado de este año. Pero si mi universo, o mi pregunta va, quiero saber cuál es el tamaño de cabeza promedio de los alumnos del posgrado de biología 2025, pero del doctorado. Mi universo entonces ahora serían solo ustedes y mi muestra podrían ser ellos tres. ¿Sí? ¿Alguna vez se entendió la diferencia? Porque eso es muy importante. Sí. ¿Alguna vez también en alguna clase de algo así como estadística nos hacían alguna pregunta parecida? Nos dijeron, ya, ahora lo que van a hacer es van a ir y estimar el tamaño de hoja que tienen, por ejemplo, tarea para práctica en campo. Ustedes salen y van a medir el tamaño de hoja promedio que tiene la especie de arbusto X. Entonces, cada uno de a dos creo que nos mandaron y cada uno veía el diseño de muestreo que le iba a funcionar. Y cada uno hizo cosas locas, más locas, medias locas, y cada uno llegó con un promedio. Entonces, ¿cuántos arbustos deberíamos medir para que ese dato sea válido para mi diseño de muestreo? Dirían ustedes. Ahora yo los mando acá al jardín, ¿qué planta es común? Escuchen, no sé qué planta es de cabello. Pero digamos que cucardas, que creo que es fácil de distinguir, porque los otros van a medir las hojas. ¿Cuántos árboles o arbustos de cucarda deberían medir? Yo no sé. Pero digamos, quiero saber el tamaño promedio de hoja de cucardas en San Marcos. Al menos 30. ¿Ah? Al menos 30. 30 podría ser. Y el protocolo sería que ustedes vayan a cada arbusto y midan una hoja o midan 20 hojas. En cada arbusto. En cada arbusto. Cada arbusto. Van a medir 20 arbustos. En cada arbusto miden una hoja o 20 hojas. Puede ser 20 10. hojas, pero hay que definir que 10. sean hojas adultas. Ya, ahí son detalles botánicos. Porque que van yo a ver las también- hojas que recién están saliendo, los brotes. ¿Cierto? Y Los brotes. eso, Sí. no. Pero, ¿cuál es? La pregunta iría, ¿medimos una o más de una hoja? Más de una. Más de una hoja porque aumento viene. Más individuos se llama. Para que En puedan vez ver el promedio del un arbusto. individuo varias hojas, tratar de sacar cálculos de más individuos. ¿Cierto? Porque si solo medio una hoja estoy bien, porque tengo una hoja de este arbusto, otra hoja de otro arbusto, en teoría son datos independientes. N de 1, N de 2. Si en este arbusto mido más de una hoja, mi N no aumenta, No. pero mi precisión por la variabilidad y las réplicas que estoy teniendo en mi arbusto 1 Sí. va a mejorar, porque si cogí justo la más jovencita, la más chiquita, la más retaca o la más grandota, que le dio más luz, que le dio menos luz, quizás soy o sobreestimando el tamaño de la hoja. ¿Sí? ¿Se siente? Pero como es relativo. Tan relativo es que, recuerdo que bromeando con el profe, nos decía, porque alguien por flojera dijo, no, pero si yo me di muchas en un solo arbusto. Todo el mundo dijo, está mal hasta las patas, porque no puede existir ese ejemplo. Pero existiría un ejemplo, una pregunta, para solo medir un arbusto,
La pregunta era, quiero saber el promedio de hojas, tamaño de hojas de las cucardas en San Marcos. Medí varias hojitas en cada arbusto y 20 arbustos, 20 cucardas. ¿Podría existir una pregunta que me limite solo a medir un arbusto? Sí, ¿Cuál sería la pregunta? La variabilidad de tamaño de hojas en una ¿Cierto? cucarda. Pero vienes de uno, Pero, ¿o no? Tu N serían las hojas. no, porque el N es la hoja. Y ahí ¿Cierto? puedes medir hojas, brotes, puedes medir hojas adultas, hojas Digamos, caídas. solo hojas y vivas porque es el parámetro. Pero entonces ahí mi N aumentaría o sería el número de hojas que yo estoy midiendo porque mi pregunta cambió. ¿Sí? Y tendría sentido medir, tendría sentido biológico, tendría sentido la pregunta solo medirle a un arbusto. Sí, es mi pregunta, sí. Sería un poco limitado, pero valdría la pena. Puede ser que sea en la sombra o el terreno no sea adecuado. Hay muchos. Yo siempre pongo ese ejemplo porque, por ejemplo, yo vivo en Pueblo Libre y no sé si han visto, pero hay un parque acá a unas 20 cuadras que en teoría hay o ven, creo, que lo sembró San Martín. Entonces, si yo quiero estudiar la salud de esa planta, porque es una planta histórica que tiene 200 años sembrado, voy a estudiar las hojas de ese árbol, no de otros. Y sí tiene sentido y tiene utilidad práctica, histórica, biológica, hasta política. Pero bueno, entonces va a depender de la pregunta para saber cuál es mi N, cuál es mi muestra y cuál es mi población. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Ayudó o confundí más? Perfecto. Ya, entonces, lo más importante yo creo de aquí es que va a ser como una antesala para la lectura que les he dado, que como ven son 3 hojitas, está en inglés, pero es muy sencillo, hay muchos gráficos, es muy interesante, porque nos dice que, nos explica ahí con esa fórmula, la desviación estándar, desviación estándar y la varianza que es elevando al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Desviación estándar de la muestra, ¿sí? Entonces, quizás ya lo vieron, pero espero que sí, si no explicamos, pero entonces, esa fórmula explica por qué utilizo la desviación estándar para hacer comparaciones y la varianza, la desviación estándar para hacer descripciones y la varianza para hacer comparaciones. No se ve todavía. La desviación estándar, como le dijimos acá, viene en unidades de milímetros. Y al sacarle la raíz cuadrada y elevar y esto, hago que me venga con, a diferencia de la varianza es lo mismo, pero elevado al cuadrado. Entonces me viene con unidades, digamos, algo así cuadráticas. Elevado al cuadrado. Y es la misma fórmula, entonces como que tengo milímetros al cuadrado, más o menos. No es así, pero digamos. ¿Ok? Pero no va a ser muy útil para descripción. Va a ser muy útil para las comparaciones. Yo les explico por qué. Pero no tendría sentido que yo compare acá esto. Yo les digo, miren, este es el promedio y la desviación estándar, pero la desviación estándar me viene en milímetros al cuadrado, de un tamaño corporal, que viene en milímetros. No tiene sentido. No tendría sentido. No tiene sentido. Entonces necesito eliminar esto, que esté en las mismas unidades, para que la descripción esté en las mismas unidades y sea lógica. ¿Sí? ¿Y por qué entonces la varianza, o por qué utilizo entonces esa desviación estándar para la comparación? ¿Por qué tengo que elevar al cuadrado? ¿Por qué me complican la vida? Porque puede haber valores negativos en la desviación y no se puede comparar eso con otros. Ajá. 9, 10, 15. Digamos que el promedio sea algo como 5, ¿ya? No es exacto, pero sí. Entonces,
Yo acá voy a hacer lo que estoy planteando acá y digamos, tengo acá menos 4, acá menos 3, acá menos 2, acá menos 1 y acá 0. Voy a poner algunos datos más para que 4, 3 y 2. ¿Ok? Entonces, yo he restado y tengo estas diferencias. Una manera muy sencilla podría ser de que yo quisiera ver qué tan variables son los datos a partir de la media, comparando la media con mi dato, y mientras esa diferencia sea más grande, la dispersión es más grande. ¿Se entiende? ¿Cierto? Yo tengo un dato que está aquí, que es 4. Y mi dato, ese es el promedio, pero mi dato está bien acá a la derecha, ¿sí? Y es 3. Digamos, es 2, está muy lejos del promedio. Esta diferencia va a ser, mientras mayor sea esta diferencia, que está más disperso el dato, para este lado o para el otro. Y si yo puedo juntar estas diferencias, del primer dato más el segundo dato más el tercer dato, los sumo todos, podría darme una buena idea de qué tan variable es todo mi conjunto de datos. ¿Sí? Como lógico. Estas pruebas están tratando de hacer esto. Yo estoy tratando de hacer eso, qué tan distantes están, y los podría sumar siguiendo esa lógica, y mientras más grande sea esta sumatoria, más dispersos van a estar los datos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si sumo esto? Sale 0. Porque se van a anular los positivos contra los negativos, porque todos están alrededor de la media, entonces es calculado así. ¿Qué hace la varianza? Antes de sumarlos, los eleva al cuadrado para eliminar los signos y luego al final hacer la sumatoria. Entonces mantengo las diferencias, las sumo, y cuando quiera comparar cuál es más variable, esta variable o la otra, el acumulado cuadrático sí, pero acumulado sí va a ser posible comparar porque ya no los eliminé por los signos. El cuadrado nos ayuda a eliminar el signo y mantener esa idea de dispersión. ¿Sí? Y entonces, por eso, el ANOVA o el TEC utilizan la varianza como medida de dispersión comparativa y no utiliza la desviación estándar. ¿Sí? Ok. ¿Se entendió seguro? Pongo otro ejemplo, repito. Creo que lo van a complementar un poco con la lectura. Y en la lectura hay algo adicional, que eso sí lo dejo por ustedes, que es el error estándar, que también inclusive tiene ventajas comparativas, inclusive con respecto a la varianza. ¿Sí? Y no lo usamos mucho, entonces léanlo, es cortito, es chiquito, es útil para que en examen un momento puedan utilizar también algo más que dirección estándar y varianza. Entonces la idea un poco es, como ven, no que obviamente no que recuerden la fórmula, sino que esa elevación al cuadrado hace posible que eliminemos signos y sea posible comparar acumulaciones de dispersión de los datos versus la desviación estándar. Voy a poner este video que creo que son 8 minutos. Que refuerza un poco, la idea de ese n-1 que les comentaba. Básicamente aquí, el n-1, como ven, se presenta para la muestra. Entonces, en resumen, el video entra una parte más operativa, ligera, pero una descripción fácil en el Khan Academy, que es muy simple, es bien didáctico, por eso creo que vale la pena verlo, que nos dice que como yo estoy, imagínense, tamaño, viendo el ejemplo, tamaño de cabeza de la población de este curso. Si yo considero a toda la población llevado como un censo, ¿sí? No un muestreo, voy a tener un dato, una variabilidad grande. Si hago más bien un muestreo de ustedes tres, la variabilidad va a ser más pequeña, por definición, por probabilidad, solo porque he medido menos cabezas. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Sabiendo que yo voy a tener la subestimación de mi variabilidad de datos, le voy a restar un poquito al numerador para que cuando divida no me reste tanto.
¿Otra vez? ¿Sí? Entonces, digamos que si ven la versión estándar de arriba, a la población y a la muestra, la única diferencia es que para la muestra el resto menos 1. ¿Qué significa? Que el denominador sea más chiquito acá, que lo voy a dividir por menos, y entonces el dato va a ser un poquito mayor. ¿Por qué quiero que no se divide entre tantos? Porque como yo estoy muestrando, estoy subestimando la variabilidad de los datos, comparado cuando haga el estudio de toda la población. Tipo, acá no sé quién es más alto, pero digamos que tú fueras el más alto y tú la más bajita. Y yo muestro a todos y tengo una variedad bien grandota. Acá mostré solo la población, perdón, solo la muestra, y no encontré ni el más bajo ni el más alto. La dispersión de mis datos va a ser menor. Entonces, si lo divido por un dato menor, n-1, no sobre n, voy a subestimar menos mi valor. Okay. Por eso se resta menos 1. ¿Sí? Y en muchas cosas hacemos algo así, si han visto, recuerdan las nuevas fórmulas en biología, varias veces hacemos un n-1. Aquí, vamos a ver. Del que hemos hablado con anterioridad, y espero que esto te permita desarrollar. Entonces son algunos minutos, por esta concentración, igual. Lo que quiero hacer en este video es revisar algo de lo cual ya hemos hablado con anterioridad, y espero que esto te permita desarrollar la intuición de por qué dividimos entre n-1 si lo que deseamos es tener un estimador sesgado de la varianza poblacional cuando estamos calculando la varianza nuestra. Consideremos entonces una población. Supongamos que esta es la